Acá Esteban hace una pregunta que no entiendo que es interesante. Si no lo fuera, no la transmitiría, pero que es relativamente curiosa también en discernir su preocupación. Dice lo siguiente: hola, ¿por qué la izquierda argentina nunca logró un aparato de construcción socialista en el país? Es decir, como ejemplo, el peronismo afianzó su política en todas las esferas de la sociedad, etc. La revolución cubana fue una lucha nacional, y salvo la diferencia entre una y la otra, han impuesto un aparato hegemónico, penetrar en la subjetividad de las masas. Perdonen, pero lo que me interesó de esta pregunta son temas vitales desde el punto de vista del marxismo. Primero, para aclarar, la izquierda argentina nunca logró un aparato de construcción socialista del país. Esto no es correcto. Lo logró el anarquismo. ¿Y cómo lo logró? Fuertemente. Impregnó la cultura popular. Hay tangos inspirados por el anarquismo. La gente se olvidó. O no lo conoce. Bueno, ya pasaron tantas generaciones. Pero fue realmente una fuerza el anarquismo argentino. El anarquismo argentino paró el país con huelgas generales. ¿Cómo que el peronismo? No, el anarquismo es una cultura. Gran parte de la denominación de las facturas que comemos se las pusieron los obreros anarquistas de las panaderías, los panaderos. No es cierto. En segundo lugar, el socialismo. Quizás no con el fanatismo, con el vigor del anarquismo, el socialismo también creó una cultura. Yo, por ejemplo, tengo por hábito, lo tuve en una época, un restaurante que está por la calle Godoy Cruz, por no sé dónde, que conserva toda la estructura de hace 100 años y que sigue siendo socialista. Es decir, nació como cosa socialista, es una cooperativa, hace algo de deportes. Miren, después de tanto tiempo. Y el Partido Comunista tuvo una influencia enorme en la Argentina. En la década del 30 era la fuerza más importante en el movimiento obrero. La huelga de la construcción de 1936, dirigida por el Partido Comunista, fue un hecho absolutamente histórico. Es decir, claro que se construyó. Ahora, uno de los problemas, por lo tanto, no es cierto. Ahora, se deconstruyó. Anarquismo, socialismo, estalinismo, después se desconstruyó. Es decir, que el mito de la construcción de un aparato de construcción es un mito. Porque no hay aparato que sobreviva a las leyes de la historia. Y con las limitaciones del anarquismo, que rechazaba la acción política, y que luego se dividió, y una franja muy importante entró a colaborar con el gobierno de Irigoyen, y más adelante sería uno de las fuentes de reclutamiento del peronismo. Los socialistas, que de entrada hicieron una política completamente reformista y concluyeron apoyando el golpe militar contra Irigoyen en 1930, también con el Partido Comunista lo mismo, evidentemente perdieron todo ese vigor. Y el aparato peronista ha hecho toda una construcción extraordinaria a partir del Estado. Y hoy el peronismo no existe. Porque hay que tener cuidado. La gente se olvida que los nombres no representan un movimiento. Los nombres son el que le pusieron el bautismo. Un día, un movimiento popular, le pusieron peronismo. Ahora, imaginar que Massa, que viene del neoliberalismo y que se colgó del peronismo para hacer carrera, sigue siendo peronista porque se llame peronista, es un cuento. Se ha transformado en una cueva para escalar posiciones de parte de sectores de poder, de la banca, de la finanza, del aparato sindical, pero se terminó como movimiento y no ha construido nada. El otro problema tiene que ver con
penetrar en la subjetividad de las masas. El anarquismo penetró en la subjetividad de las masas, el estalinismo y el socialismo en su momento, en cierta medida, penetraron en la subjetividad de las masas, pero no fue del todo positiva esa penetración. Porque, en cierto modo, en un momento determinado quedaron confrontados con una crisis de dirección. Aquella organización a que ellos creían fervientemente que los iba a llevar a una lucha emancipatoria, era un canal de presión de las clases dominantes. El caso, disculpen si me extiendo, el caso más vigoroso y para mí personalmente más vibrante de todo esto fue lo ocurrido con el anarquismo español. Porque el anarquismo español representó a la clase revolucionaria, a la clase más revolucionaria de la historia del mundo. Nadie superó en conciencia revolucionaria al proletariado y a los campesinos del Estado español durante la década del 20 y la década del 30. ¿No es cierto? Y sin embargo, y ustedes esto lo pueden ver en la película Tierra y Libertad de Ken Loach, y sin embargo, estas masas tan profundamente revolucionarias no lograron superar la entrega del anarquismo al Frente Popular Español, ¿no es cierto?, que era una alianza con la burguesía republicana de España y que jugó un papel de freno en la Revolución Española. Entonces, esta penetración en la subjetividad de las masas hay que mirarla, digamos, desde el punto de vista crítico. Es decir, ¿a qué voy? Cuidado con los aparatos que penetran en la subjetividad de las masas. Antes de preguntarnos o de interesarnos por qué bueno que penetró en la subjetividad de las masas, tenemos que ver si es una penetración revolucionaria o si es un método de sujeción. Por ejemplo, esto que acá dice penetrar en la subjetividad de las masas, los punteros peronistas lo tradujeron a el peronismo es un sentimiento, como Boca. Boca es un sentimiento, el peronismo es un sentimiento. Es decir, que estos punteros lo que dicen, no que el peronismo penetró en la subjetividad de la masa, sino que las masas penetraron en la subjetividad del peronismo, lo cual ya es directamente un dislate. Por lo tanto, no se trata de la construcción de un aparato socialista en ningún lado. Se trata de la construcción de un partido revolucionario, capaz de insuflar en las masas una perspectiva de lucha consecuente contra el capitalismo. Formar cuadros que además estén imbuidos en la idea de que están construyendo una organización revolucionaria y no un aparato que penetra en la subjetividad de las masas. Porque la subjetividad de las masas se modifica constantemente con las condiciones históricas en que debe actuar, y los partidos revolucionarios deben atender a ese fenómeno, caracterizarlo adecuadamente y seguir fomentando lo que sería una conciencia de revolución permanente en las masas. El partido de masas más grande de la historia, que ha sido el Partido Socialista de Alemania, que tenía varios diarios por estado, ya lo conté esto infinita cantidad de veces, tenía coros, conjuntos teatrales, equipos deportivos. En Italia, por ejemplo, los socialistas tenían, y sigue siendo una tradición italiana, las federaciones de ciclistas. Impresionante, era un estado dentro de otro estado. Pero cuando el Estado se vio desafiado en una guerra mundial, el Estado que desafiaba al Estado apoyó al Estado en esa guerra mundial contra los trabajadores y los estados de otros países. Es importante siempre el tema de la fluidez, de la dialéctica, del cambio histórico. Es decir, Perón tradujo muy bien este pensamiento de aparato cuando dijo, solo la organización vence al tiempo. El hombre estaba equivocado de cabo a rabo y pensaba como un militar que dice, bueno, las Fuerzas Armadas tienen que vencer al tiempo porque son la patria misma.
Por supuesto que el tiempo se ha cargado a todas las organizaciones en la historia. No hay una que haya vencido al tiempo. Ninguna. Ahora, el marxismo revolucionario, sí, como lo prueba el hecho de que ha sobrevivido a derrotas fenomenales, que ha podido explicar el marxismo revolucionario, no los que hacen papel de marxista por diversos motivos. Y por lo tanto sigue en pie una perspectiva revolucionaria porque está ligada a un fenómeno irreversible, que es la agudización de la lucha de clases bajo el capitalismo en decadencia. Y esta tarea es una tarea que se recomienza todos los días. Hay retrocesos importantes, hay que tratar de entenderlos para producir nuevos avances, y cuando se producen los nuevos avances hay que evitar lo que ocurre con cierta izquierda en la Argentina, que creen que ganaron la Copa de Qatar y que ya están en el bronce y se consagran tercera fuerza, y se anotan éxitos que todavía no existen. No estoy invocando a la humildad, porque en general no invoco a ningún tipo de sentimientos en particular, en el entendimiento que esas son cosas profundamente personales. Pero la construcción del Partido Revolucionario, el entendimiento de lo que ocurre, la caracterización y recaracterización del proceso histórico de acuerdo a la experiencia, ese es un auténtico militante revolucionario.